tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo estamos delante de ti en esta tarde y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento y que tu Espíritu obre con poder en la vida de tu iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. Para tu gloria y para tu honra te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Hermanos, pues estamos en los días previos a la celebración de la crucifixión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno que en estos días previos a esos eventos, pues tomemos un tiempo para reflexionar y un tiempo para meditar y arrepentirnos y volver nuestro corazón, volvernos de nuevo al Señor. Y en este tiempo podemos ver quién se ha revelado Dios en Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Cristo vino a revelarnos al Padre, ¿verdad? Entonces podemos ver quién se ha revelado a ese Padre, a Dios, ese Dios. ¿Quién es? ¿Quién se ha revelado Dios en Cristo, a través de Cristo? Y lo que ha hecho por nosotros. Entonces es un tiempo para reflexionar, meditar. Y podemos ver el amor de Dios, podemos ver su fidelidad y podemos responder a esa fidelidad y a ese amor de Dios de dos maneras. Podemos responder de una manera inadecuada. Podemos podemos dar respuestas que nacen del miedo y de la culpa, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba en plataformas, teníamos reuniones a diario. Nos reuníamos un grupo de hermanos cristianos de diferentes denominaciones. Me recuerdo, nos reuníamos todas las noches, mínimo 1 hora,
Teníamos canto, mensajes, oraciones. Y me acuerdo que algunos hermanos lloraban mucho, lloraban y lloraban. Y al día siguiente igual lloraban. Y yo decía, pues ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran tanto? Podemos dar respuestas a Dios nacidas de miedo, de un sentimiento de culpa, ¿verdad? O podemos dar una respuesta adecuada, llena de fe, de esperanza y de amor. Esa es la respuesta adecuada de aquellos que han conocido a Jesús como su Señor y Salvador y que se han vuelto a Él nuevamente para recibir su vida más plenamente por el Espíritu Santo. Bien, vamos a analizar el pasaje que acabamos de leer. Es un pasaje bastante importante. Toda la epístola a los romanos es una carta teológica bastante importante. Vamos a verlo de nuevo. El versículo 1 de Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros 4 capítulos de esta carta a los romanos, nos habla del poder del Evangelio, la culpabilidad del hombre, el justo juicio de Dios, los judíos y la ley, no hay justo, la justicia es por medio de la fe, el ejemplo de Abraham. Y aquí Pablo está dando, en este capítulo 5, en este versículo 1, está dando una conclusión de lo que acaba de exponer en esos primeros cuatro capítulos. Está dando una conclusión de sus argumentos presentados en esos primeros 4 capítulos y va a continuar diciéndonos 3 cosas que tenemos en Jesucristo, 3 cosas que tenemos por causa de Jesucristo. Son 3 cosas, hermanos, que no podemos alcanzar, que no podemos lograr por nuestros propios méritos. Son 3 declaraciones de la realidad de lo que ya tenemos en Jesucristo. La primera cosa que tenemos, dice el versículo 1, justificados pues por la fe. La primera cosa que tenemos en Jesucristo es justificación. Hay unas versiones que dicen, hemos sido justificados pues por la fe. Hemos sido hechos ya justos. Hemos sido ya hechos justos, hermanos. Y podemos vernos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿cómo es esto posible si a menudo caigo en pecado? Como que parece algo incongruente, algo como que algo está fuera de lugar. Sin embargo, aquí dice Pablo, inspirado por Dios, concluyendo que hemos sido ya hechos justos, justificados, pues es una declaración legal, como si estuviéramos en un juicio
y al final del juicio el juez nos dijera, usted está libre de culpa, usted es justo, usted es no culpable. Es una declaración legal. Es algo que ya tenemos, la justicia, ¿verdad? Hemos sido hechos justos, ¿verdad? Entonces, durante este tiempo previo a la celebración de la crucifixión de Jesucristo, durante este tiempo de reflexión, nos hacemos dolorosamente conscientes de nuestra gran necesidad que tenemos como pecadores de ser hechos justos. Podemos fácilmente pensar, no, pues eso va a ser para el futuro, eso es algo para más adelante, o es una meta a alcanzar o a perseguir. Pero Pablo, él no deja ninguna duda. Él está declarando que somos justos, hemos sido justificados. Pablo no deja duda a que es una realidad que tenemos ya en Jesucristo. Él no deja lugar a una justificación potencial, sino a una justificación ya cumplida y real en Jesucristo. Y Pablo agrega ahora que nos llega por la fe. Dice, justificados pues por la fe. Y sabemos que no es nuestra fe la que nos justifica o la que nos salva. Jesucristo dijo, si tuvieras fe como de un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete de este lugar a otro. Un granito de mostaza, no sé qué tan pequeño sea. O sea, no tenemos fe. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y este es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, justificados pues por la fe de Cristo, por ese regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Es la fe de Jesús, hermanos. Ese es un don de Dios. Justificados pues por la fe, y fe es confiar. Fe es confiar en Jesús para nuestra salvación. Solo en Él, en Jesucristo, somos justificados. Solo en Él tenemos justificación. La justicia que tenemos es la justicia de Jesucristo que Él nos da a través de la obra del Espíritu Santo. Así que la fe es un medio para recibir, no para lograr algo. La fe es un medio para recibir y no para alcanzar la justificación. Al confiar en Jesús, recibimos lo que Él ya ha hecho por nosotros. No hay nada que podamos hacer nosotros para ser declarados justos. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que nos hace justos que podamos hacer por nosotros mismos. Nosotros no tenemos ningún mérito. Entonces, en este versículo vemos una de las respuestas adecuadas de fe al saber quién es Dios, como el que ha provisto, ese Dios lo que ha provisto para nuestra justificación. Aquí vemos también la segunda cosa
que tenemos como resultado de esa justificación. Dice aquí, tenemos paz. Pablo nos va a mencionar 3 cosas que tenemos ya. Ya vimos la primera, tenemos la justificación. La segunda es que tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Y ese es el resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, como resultado tenemos paz con Dios. Y también es algo que ya tenemos, Jesús toma nuestro pecado y nuestra culpa y su consecuencia final, que es la muerte, y los vence para llevarnos a una relación correcta con Dios. Esto que hace Jesús lo hace como nuestro sumo sacerdote, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único mediador en nuestra paz con Dios, a limpiarnos de nuestros pecados y vestirnos con su justicia. Nuevamente, esta es una realidad que ya tenemos, es una realidad que recibimos por fe, no por obras, sino a través de la fe de Jesucristo. No tenemos por qué esforzarnos por alcanzar el favor de Dios, por alcanzar la paz de Dios. Es algo que ya tenemos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y vencer a la muerte, vencer al pecado y llevarnos a una relación libre y en paz correcta con nuestro Dios. Entonces, no tenemos por qué tener miedo a ese Dios que está... Dios no es un Dios que esté enojado con nosotros. Dice aquí que tenemos paz. Tenemos paz para con Él, tenemos paz con Dios. Él es un Dios que solamente busca nuestro bien. Él está a favor de nosotros. Él no busca destruirnos. Dice aquí que estamos en paz con Él, y es una paz activa, hermanos. Es una paz positiva, ¿verdad? Esto no significa, hermanos, que Dios se va a hacer la vista gorda de nuestros pecados o de nuestros defectos, ¿verdad? No significa eso. Él tiene el mejor interés en nuestro bien en mente, ¿verdad? A Él le preocupan las elecciones de vida que hacemos a diario, ¿verdad? Pueden ser unas elecciones llenas de confianza en Él para la vida que Él nos da, o pueden ser que elijamos rechazarlo a lo que Él nos da en favor de nosotros, y sabemos que si lo rechazamos, esa vida no va a ser una vida llena de paz. En este tiempo de reflexión y arrepentimiento, es tiempo, hermanos, de volvernos de nuevo a nuestro Padre. Y arrepentirse y volvernos de nuevo es parte de la vida de fe a la que hemos sido llamados. Leamos el siguiente versículo, Romanos 5, versículo 2, Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Entonces dijimos que íbamos a ver tres cosas que tenemos ya en Jesucristo. Tenemos la justificación, tenemos paz con Dios y también tenemos esta vida de gracia. Son cosas que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y son cosas que tenemos por fe. Tenemos aquí una vida de gracia. Y si tenemos entrada por la fe es un medio, otra vez, la fe es un medio para recibir esa vida de gracia. Dice, en la cual estamos firmes, ¿verdad? Estamos firmes y como que dice, nos llegamos y nos establecemos en esa vida de gracia, ¿verdad? Firmes, ¿verdad? Jesús nos trae a esa vida de gracia del Padre y de nuevo es algo que ya tenemos, no es algo para el futuro, no es algo que podamos lograr o alcanzar por nuestros propios méritos, ¿verdad? Nuestra relación con nuestro Padre Dios está asegurada por su gracia, ¿verdad? Por su gracia. Por eso dice Pablo que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque tenemos una vida de gracia con nuestro Padre, ¿verdad? Nos gloriamos, dice Pablo, nos gloriamos. La gloria de Dios es nuestro destino y nos regocijamos en esa esperanza, porque la gracia de Dios está determinada, hermanos, de llevarnos allí, ¿verdad? a la gloria de Dios. Y aquí Pablo introduce la segunda respuesta adecuada para saber quién es Dios revelado en Jesús: la esperanza. Vimos la primera respuesta adecuada, que es la fe, y la segunda respuesta adecuada que introduce aquí Pablo es esperanza, ¿verdad? Bien, no es una esperanza, por ejemplo, ahí viene el clásico de fútbol, de soccer, los Tigres contra Rayados. Yo tengo la esperanza de que ganen mis Tigres, porque va a jugar Guiñac, ya se recuperó las lesiones. Pero, ¿qué pasa? La realidad es que pueden ganar, que es lo más seguro, pueden empatar o pueden perder, ¿verdad? Entonces, esa esperanza que yo tengo en el equipo, pues no es muy segura, ¿verdad? Entonces, la esperanza que tenemos aquí en Cristo Jesús es una esperanza segura, es una esperanza, es una realidad garantizada que sabemos que está aquí y ahora y vendrá más plenamente en el futuro. Es algo seguro, es una esperanza segura. No es como el ejemplo que les ponía de los Tigres, del fútbol soccer. Basándonos en quién es Dios revelado en Jesucristo y lo que ha hecho para llevarnos a su gloria, tenemos la absoluta seguridad de que Él nos llevará allí, ¿verdad? De que Él nos llevará allí. Vemos en la palabra, ¿verdad?, que Jesucristo es la novia de Cristo, ¿verdad? Entonces,
nosotros como iglesia estamos con Él, Él siempre está con nosotros. Entonces, donde está Él, ahí estamos nosotros, tenemos esa seguridad. Dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, donde Él está, estamos nosotros. Él está orando al Padre, ahí estamos con Él. Él está orando como nuestro sumo sacerdote. Nosotros estamos orando juntamente con Él. Como una novia, pues acompaña siempre a su esposo, ¿verdad? A su novio, ¿verdad? Y siempre quiere estar, y siempre está con Él, ¿verdad? Así, tú siempre estás conmigo, le dijo en la parábola el hijo pródigo, el padre a su hijo, que estaba celoso porque ni un cabrito le había dado para comerlo con sus amigos, ¿verdad? Y el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, ¿verdad? Entonces, tenemos esa seguridad, la absoluta seguridad que donde esté Cristo, ahí vamos a estar nosotros, ¿verdad? Él está, también está la escritura que dice Pablo, que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales con Él, ¿verdad? Entonces, donde esté Cristo, ahí vamos a estar nosotros. Bien, pasemos a los siguientes versículos, versículos 3 y 4, ¿verdad? Romanos 5, 3 y 4. Dice, y no solo esto, dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pablo, el apóstol Pablo, no separa la gloria de Dios de la gloria revelada en la cruz. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, nuestros sufrimientos, hermanos, sirven al buen propósito de llevarnos a la gloria, a la vida de gloria. Dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo nuestro sufrimiento está sumido en los sufrimientos de Jesucristo. Cristo hizo suyos nuestros sufrimientos, nuestros propios sufrimientos en la cruz. Debido a esto, nuestros sufrimientos no son algo sin sentido, no son algo que no tengan propósito. Su propósito es acercarnos más a su gloria. Lo que pasamos en nuestra vida, nuestros sufrimientos, no son un desperdicio o una ocurrencia, ¿verdad? Dios los ha empleado en su obra de hacernos partícipes de su propia gloria, ¿verdad? Nuestros sufrimientos producen carácter. Dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Eso es carácter. Y por último a esto se le agrega esperanza, ¿verdad? Se le agrega esperanza. Los creyentes se vuelven cada día más y más como Cristo es. Veamos ahora el versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Esta esperanza de resurrección no avergüenza ni decepciona. Nuestra esperanza está puesta en Jesús, nuestro Salvador. El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo terminó en gloria, y así terminarán nuestros sufrimientos también en gloria. Y Pablo aquí, inspirado por Dios, nos da seguridad al contarnos otra realidad que ya sucedió, que el Espíritu Santo ya vino a nosotros y derramó abundantemente el amor. El amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo ya vino a nosotros y derramó el amor de Dios en nuestros corazones. A medida, hermanos, que crecemos en ese amor, el Espíritu nos da una señal y un sello de que lo que nos está dando ahora lo recibiremos en el futuro. Y aquí vemos la otra respuesta adecuada final para saber quién es Dios, el amor, ¿verdad? Ya vimos que era a través de la fe, esperanza, y aquí vemos la tercera respuesta adecuada, que es el amor. En estos días previos podemos arrepentirnos y alejarnos de nuestros distorsionados intentos de amor, aquellos que no fluyen del amor de Dios. El Padre no se mantiene lejos, no se mantiene a distancia. Él se nos entrega, Él se nos da a través del Espíritu Santo para participar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas en esa relación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leamos ahora los versículos del 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora Pablo dirige nuestra atención hacia la cruz de Cristo, para una revelación más profunda del amor de Dios. Pablo muestra el alcance del amor de Dios. Este no es un amor que llega a aquel que lo merezca, que lo merece. Más bien ha venido y continúa viniendo ese amor a los pecadores impíos y débiles. Estos versículos, hermanos, nos confrontan con dos realidades. Primero, que no somos merecedores del amor de Dios. No lo merecemos de alguna manera, ¿verdad? El orgullo nos impide muchas veces ver nuestra pecaminosidad, que Pablo llama débil, impío,
pecador. No solamente somos pecadores impíos, sino que somos demasiado débiles para hacer algo al respecto, ¿verdad? El orgullo nos ciega, hermanos. Siempre queremos dar una imagen de que somos perfectos, de que una imagen correcta, siempre correcta, ¿verdad? El orgullo nos impide ver y reconocer nuestra pecaminosidad. Entonces, para volvernos al Señor, debemos darnos cuenta de que hay algo de lo que debemos apartarnos, hay algo de lo que debemos de dejar de hacer o de pensar, hermanos. Y el reconocer esta realidad no nos hace ni avanzar un poquito en nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Solamente al ver quién es Dios a través de lo que nos ha revelado Jesús, ¿verdad? Solamente al ver quién es Jesús como la venida misma del amor de Dios hacia nosotros, podemos comenzar a volvernos a Dios, ¿verdad? No nos volvemos a Él hasta que primero vemos que el Señor se ha vuelto, Él se ha vuelto siempre primero hacia nosotros, ¿verdad? Dios es amor, Él es fiel y por siempre lo será así. Él es amor porque así es Él, porque así es Él. Nuestra posición impía nos aleja de su amor, ¿verdad? Pero Él nunca deja de amarnos, ¿verdad? Él nos ama. Lo que aborrece es nuestro pecado, ¿verdad? Su amor, el amor perfecto de Dios, tiene como objetivo perfeccionarnos y llevarnos a su gloria, ¿verdad? Nuestro Padre sabe que no fuimos creados para el pecado, que fuimos creados para amar, así como Él nos ama, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre amoroso, ¿verdad?, tiene su mejor interés para con nosotros de llevarnos a su gloria, ¿verdad? Su amor tiene ese objetivo, hermanos, de llevarnos a su gloria. Vamos a ver el siguiente versículo, versículo 9. Dice, pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. En el versículo 1, Pablo empezó diciendo, justificados pues por la fe. Y ahora aquí en este versículo dice que hemos sido justificados en su sangre, ¿verdad? Ahora declara que hemos justificados por su sangre, por la sangre preciosa que derramó Jesucristo en el Calvario por nosotros. Se está Pablo moviendo de cómo somos justificados a darnos la seguridad de que es una realidad debido a lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Debido a que Cristo derramó su sangre en la cruz. El Cristo crucificado es la realidad fundamental de que ya tenemos justificación.
La sangre que Él derramó en la cruz nos da esa seguridad, esa realidad de que ya tenemos la justificación. Es algo real y seguro y no tenemos por qué vivir con miedo o por qué vivir con dudas de que ya tenemos la justificación. Podemos estar seguros de que Dios no nos va a dejar en nuestros pecados, hermano. Él no nos va a dejar en nuestros pecados. Pablo dice que hay mucho más, dice, pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, ¿verdad? Hay mucho más sobre la justificación que ahora tenemos. La liberación completa de nuestros pecados, o por Él seremos, y así seremos salvos de la ira. La ira de Dios se entiende como la oposición que Dios tiene hacia el pecado y se manifiesta en el juicio final. Podemos decir entonces que Jesucristo tomó la ira de Dios contra el pecado en la cruz cuando asumió todo nuestro pecado. No que Dios estuviera enojado con Jesucristo o lo estuviera castigando, ¿verdad? No significa que Jesús recibió un castigo destinado a nosotros, ¿verdad? Más bien, Jesús asumió el castigo que da el pecado, que es la pena de muerte, al morir en la cruz. El Padre no iba a permitir que el pecado tuviera la última palabra sobre nosotros. La última palabra la tuvo Jesús cuando dijo, consumado es. Y venció al pecado. Y nosotros hemos vencido juntamente con Jesucristo, ¿verdad? Leamos el verso 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora aquí Pablo conecta la reconciliación a la justificación que ya tenemos en Jesucristo. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por la muerte de Jesús. No es por algo que hayamos hecho, no es por algún mérito de nosotros, ¿verdad? Ante esta realidad estamos seguros de que viviremos esta reconciliación a causa de la resurrección de Jesús. Dice, seremos salvos por su vida, por la vida de resurrección de Jesús, ¿verdad? O sea, cuando dice salvos por su vida, se nos asegura de que somos participantes de esa vida de Jesús. Jesús nos lleva y nos incluye en esa vida, en esa relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y es una relación. Y en eso consiste la salvación. El Padre no solamente no nos salvó
no solo nos salvó del pecado y la muerte, sino que nos salvó para algo, hermanos. Para esa vida que nos otorga en Jesucristo, ¿verdad? Para esa vida que está disponible para nosotros por el Señor Jesucristo, por el Cristo resucitado, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios nos salvó no solamente nos salvó del pecado, sino que nos salvó para algo, ¿verdad? Para que disfrutemos, dice la Escritura, una vida abundante, ¿verdad? De la vida abundante que Él nos ofrece a través de la vida de ese Cristo resucitado, ¿verdad? Y Pablo tiene todavía algo más que decir, ¿verdad? Tiene una última cosa que decir. Vamos al verso 11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vemos esas palabras que usa el apóstol Pablo en el versículo 3 dice, y no solo esto, en el versículo 9 dice, pues mucho más. En el verso 10 dice, mucho más estando reconciliados. Y el verso 11 final dice, y no solo esto. Vemos expresiones llenas de gozo, de todo lo que tenemos ya una realidad en Jesucristo. Son palabras de regocijo, ¿verdad? Por lo que el Señor en su amor ha logrado por nosotros en Jesucristo. Y nos alegramos, de que lo haya hecho, ¿no? Pablo quiere que sepamos que nuestra justificación y reconciliación por la vida justa de nuestro Señor Jesucristo, por la vida justa de conocer al Padre, el Hijo y por el Espíritu Santo, dada a todos nosotros por su gracia, y esta vida que Él nos da es una vida de gozo, ¿verdad? Dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Es una vida de regocijo, de gozo, ¿verdad? Y nos damos cuenta, hermanos, de que apenas hemos tocado la superficie de la profundidad de todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. No seremos, hermanos, defraudados por habernos vuelto a Él con fe, esperanza y amor. Que Dios les bendiga, hermanos.